¿Cuántos vinieron contentos y agradecidos por Dios? Puede saludar en esta mañana al hermano que está a su lado. Desee toda la bendición del Señor. Denle un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludándonos con todo el cariño de siempre, con el amor de nuestro Padre Celestial. Así es que saluden esta mañana al hermano y la hermana que está a su lado con todo el corazón. Aleluya. Vamos a saludarnos en el amor de Cristo Jesús. Bienvenidos en esta linda mañana. El Señor nos regala vida y al mismo tiempo la salud que tanto se requiere para poder estar en esta hermosa mañana en su santa y divina presencia. Denle ese saludo cordial a su hermano en Cristo. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Gloria al Señor. Saludándonos con todo nuestro corazón en el amor de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Y así a cada uno de nosotros en esta linda mañana, después de adorar al Señor con todo nuestro corazón, regresamos con esa libertad que solamente Cristo nos puede dar. Bendecida mañana para cada uno de los que ya nos hicimos presente aquí en la casa de oración. Mientras usted se saluda, los niños creo que están ya por salir o ya salieron a sus clases. Y Dios los bendiga y los guarde en esta mañana. Y Dios pueda bendecir también la vida de ellos a través de su santa y bendita palabra. Así es que, bienvenidos sea cada uno de ustedes en esta linda mañana, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta casa de oración, oasis de amor. Reciban bendición de lo alto y que la paz y la bendición del Señor llene siempre nuestro corazón de gozo y de alegría. Bendito sea el nombre del Señor por la vida de las hermanas que están pasando a cantar, han estado luchando, batallando, queriendo ensayar y todo eso, pues que Dios siempre los use y que se pongan en las manos de Dios para que sus vidas sean útiles para la gloria del Señor. Yo creo que ya todos nos saludamos. Bienvenidos en esta hermosa mañana en esta casa de oración. Damos la cordial bienvenida en esta mañana a la familia Guerrero, que es familia de nuestra hermana Jessica. Ellos vienen desde el Estado de México o de México. El Estado de México. Dios les bendiga. Fuerte aplauso para ellos. ¿Cómo les decimos? ¿Cómo les dice Oasis de Amor? Dios les bendiga y bienvenidos a Oasis de Amor. Gloria sea el nombre del Señor. Bienvenidos en esta hermosa mañana juntamente con nosotros como iglesia. Aleluya. Y luego tenemos aquí algunas necesidades para las cuales orar más al rato. Vamos a entrar de lleno en esta mañana ya, preparando nuestro corazón para escudriñar la palabra bendita del Señor. Por lo tanto, ahora voy a invitarles a que por favor saque su Biblia y la utilice. Ya usamos nuestras manos y nuestra boca, nuestros labios y nuestra lengua para bendecir a Jesucristo. Ahora vamos a usar nuestras manos, nuestros ojos y la palabra para poder leer en esta mañana. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, el capítulo 12, versículos 12 al 19. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Ahí vamos a estudiar juntos en esta mañana su santa y bendita palabra. Vuelvo a repetir, la cita bíblica la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a los que de alguna forma a través de las redes sociales escuchan los cantos de Oasis de Amor y también la palabra de Dios. Que Dios bendiga sus vidas y la palabra de esta mañana también sea de bendición para cada uno de ellos. Vamos a darle lectura a la bendita palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Listos? Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19 de esta manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un astillo
y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Quiero que leamos el versículo 19 fuerte. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Oremos al Señor. Amén. Padre glorioso, en esta hermosa mañana, donde tu pueblo ha venido, Señor, con el corazón dispuesto de exaltar y bendecir tu precioso nombre, pero también, Señor, hemos venido con la verdadera intención de aprender de tu santa y bendita palabra. Te pido en el nombre de Jesucristo que la enseñanza de hoy, Señor, sea de bendición y edificación para nuestra vida espiritual. Sinceramente, Padre Santo, ojalá que hayamos sabido exactamente el motivo por qué seguimos a Jesucristo. ¿Cuál es la razón de seguir a Cristo? ¿Qué es la bendición más grande que podemos alcanzar al seguir a Jesucristo? Por lo tanto, Señor, bendice tu palabra en cada alma que ha venido. Concede ti, Señor, y antes de tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, estos minutos que vamos a estudiar juntos la palabra bendita del Señor. La mayor parte de la gente sabe, como prácticamente ya una costumbre, una tradición religiosa, ¿verdad? Hoy el mundo religioso le llama a este domingo el día del Domingo de Ramos. Nosotros no coincidimos para nada con este pensamiento religioso. Algunos lo tienen ya como una doctrina de su religión. Nosotros jamás, el Señor nos dijo que debemos celebrar el Domingo de Ramos. Eso ya fue una costumbre, una parte de una cultura religiosa, pero que no hay una enseñanza clara en la palabra. Pero que sí hubo una entrada triunfal, sí lo hay, porque está registrado en la palabra del Señor. Usted sabe hoy, ayer que las hermanas estuvieron por Berriozábal y vimos a dar una vueltecita ahí en el parque, ahí estamos viendo un montón de gente haciendo crucecitas con palmas. Yo sé que muchos de ustedes lo usaron, ¿verdad? Y algunos de ustedes hasta lo fueron con la persona religiosa para bendecir esa crucecita, y ahí lo llevaban hasta como una procesión, y lo pusieron en casa y lo colgaron. No sé cuánto tiempo estuvo colgado ahí, ¿verdad? Pero quizás lo llenó la telaraña, y de aquí vino otro año y otra vez volvemos con la misma costumbre. Pero ¿sabe qué? La iglesia cristiana no es de costumbres. La iglesia cristiana se enfoca a la palabra de Dios y entiende perfectamente, hermano, ¿qué pasó ese día? ¿Qué ocurrió ese día? Una semana posiblemente antes de que el Señor entregara su vida por nosotros, ocurrió lo que la Biblia le llama la entrada triunfal de Cristo. Es una entrada singular, es una entrada, hermano, que no podemos pasarlo por desapercibido, porque nos deja una clara enseñanza para qué seguir a Jesucristo. Porque la multitud dice que empezó a gritar y a exclamar y a exaltar a Jesucristo. Aunque es lamentable saber que esa misma multitud que tiró sus mantos para que pasara el burrito donde el Señor iba montado y que gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que dijeron: este es el Rey de Israel. Pero miren de la manera como este rey entró, de una manera absolutamente sencilla, sin tantas lujos, sin tantos detalles. El Señor entra en el corazón. Él había estado en Jerusalén,
Él había predicado en Jerusalén, pero hoy él decide entrar allí para poder cumplir cada una de las profecías de la palabra. El Señor nunca dio un paso sin cumplir las profecías que hablaban de la llegada del Mesías al pueblo de Dios llamado el pueblo de Israel. Aquí estamos viendo hoy esta lectura, hermanos, cómo fue la entrada triunfal de Cristo. De hecho, la gente gritó, la gente se puso feliz, la gente se puso contenta al recibir a Jesucristo que estaba entrando, no con una corona de oro, no entró con un carruaje como rey, sencillamente él entró, porque recuerden que su reino no es de este mundo, su reino es un reino celestial. Puede darle una ofrenda de palma al que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. En aquel entonces, y aún sigue siendo, Jerusalén no solamente era la capital de Judea, sino que también era el centro espiritual de la fe de Israel. La tribu de Judá y la tribu que se había quedado ahí después de que fueron ellos llevados cautivos, el centro de su adoración era Jerusalén. Ahí estaba edificado un templo que Herodes lo edificó para congraciarse con los judíos. Así es que ahí se hacían todos los ritos y las ceremonias de la religión judía. Así es que no solamente era la capital del reino, sino que también era el centro de la religión, el centro de la fe espiritual del pueblo de Israel. Y como tal, Jerusalén era el hogar de los principales líderes, tanto políticos como religiosos del pueblo judío. En tal lugar, hermanos, estaba precisamente el sumo sacerdote. También ahí estaban los saduceos, los herodianos, los escribas, los rabinos y los fariseos, que eran los más importantes de la época del pueblo judío. Ahí estaban, hermano, ahí se concentraban líderes religiosos y líderes políticos de Israel. En ese entonces, hermanos, los grupos religiosos que estaban ahí, la relación entre ellos, hermanos, ciertamente era una relación difícil, porque cada uno tenía un concepto diferente en cuanto a la realidad del pueblo y en cuanto a la realidad de la enseñanza religiosa. Había una tremenda diferencia entre cada uno de ellos. No podían unir sus pensamientos. El pueblo, religiosamente hablando, estaba completamente dividido. E inclusive dentro del pueblo había una división política, no solamente religiosa. Ese es el panorama, hermano, que vemos en la Biblia cuando Jesucristo entró ahí como rey. Cuando el pueblo lo recibió con mucha alegría, ¿qué pasaba ahí, hermanos? La relación era difícil entre estos líderes. Inclusive se nota que eran hasta enemigos. ¿Por qué? Porque los fariseos no se llevaban con los saduceos. Los herodianos eran odiados por los fariseos y los fariseos odiaban a los herodianos. ¿Quiénes eran estos, hermanos? En algunas ocasiones hemos hablado acerca de estos grupos que existían en la época de Jesús. Por ejemplo, hermano, el sumo sacerdote era reconocido como el líder espiritual más importante de Judea. Además, el sumo sacerdote era el líder de los saduceos, del grupo de los saduceos. El líder principal para ellos era el sumo sacerdote. Y los saduceos eran un grupo conservador que representaban los intereses de los sacerdotes y de los levitas que laboraban exactamente en el templo de Jerusalén. Esto era lo que hacían los saduceos. Defendían a capa y espada la labor del sumo sacerdote, la labor de los sacerdotes y la labor de los levitas. Y tenían sus reglas, inclusive tenían sus puntos de vista
teológicos diferentes a los fariseos. Por eso, hermano, ellos privilegiaban la interpretación literal de los primeros 5 libros, llamados el Pentateuco, donde hablan precisamente de las leyes y las ceremonias relacionadas al culto de Israel. Ellos lo defendían a capa y espada. En cuestiones doctrinales, los saduceos no creían en cuanto a la doctrina de la resurrección. Esta doctrina era una doctrina central del otro grupo llamado los fariseos. Mientras los saduceos no creían que iba a haber resurrección literal, los fariseos decían sí va a haber resurrección. Entonces había una polémica religiosa entre este grupo, estos bandos religiosos en la época de Jesús. Los herodianos también eran un problema dentro del pueblo. Los herodianos, hermanos, eran prácticamente judíos, pero eran partícipes del partido político que estaba a favor de que gobernaran los hijos y los nietos de Herodes el Grande. Lamentablemente el detalle es que Herodes no era judío, sino más bien era idumeo. Entonces, hermanos, este grupo los herodianos estaban a favor de que fuese gobernado por un gentil y no por un judío. Y esa era la discusión que había entre ellos mismos. Estoy nada más detallando todo lo en torno cuando Jesucristo entró en la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces estaban esos grupos, ¿no? Y por lo tanto estaban a favor de que Judea fuera gobernada por extranjeros. Los herodianos veían a los religiosos como enemigos, pues tanto los saduceos como los fariseos se oponían tajantemente al mandato de un gentil sobre el pueblo judío. ¿Y los fariseos quiénes eran? Los fariseos eran líderes de las sinagogas. Ellos eran los encargados de las diferentes sinagogas que había en el pueblo judío. Estos eran expertos en la interpretación de la ley, pero se enfocaban tanto en los aspectos éticos y morales de la ley, no le daban importancia a los sacrificios de los animales, tampoco le daban tanta importancia a las ceremonias religiosas del templo en Jerusalén. Eso sí, se creían muy piadosos y creían, como dije hace rato, en la resurrección de los muertos. Amados hermanos, esto es el ambiente en la cual el hermano Jesús vivió. ¿Sí me entendieron o no? Ese era el ambiente, tanto político como religioso. Y ahora entra un personaje de la historia, hermano, que durante 3 años de ministerio hizo cantidad de cosas que ninguno de estos líderes había hecho. Ni los saduceos, ni los fariseos, ni los herodianos. Había una pugna entre ellos. No se llevaban, pero eso sí, tenían seguidores. Pero llegó un momento, hermanos, en que ellos, escuchen, estos grupos, hermano, siempre le ponían trampas al maestro. Intentaban siempre hallarle una falla para poder condenarlo. Tanto los saduceos, los fariseos, los escribas y los herodianos estaban en contra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca entendieron realmente quién era Jesús, aunque eran expertos y conocedores de la ley, y la ley decía que Dios visitaría al pueblo a través de un Mesías que él iba a enviar. El Mesías vino, nació humildemente, creció y a los 30 años aproximadamente empezó un tremendo ministerio, y ese ministerio, escúcheme bien por favor, atrajo muchísimos seguidores tras de él. Antes que él empezara su ministerio, Juan el Bautista, que es el precursor de la venida del Mesías, era el que estaba en apogeo, era el que tenía fama, tenía muchos seguidores. Y también, hermanos, los herodianos, los fariseos, los saduceos estaban en contra del ministerio de Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista, cada vez que miraba que llegaban fariseos y saduceos a la orilla del agua, del río, para ver qué hacía Juan, los llamaba generación de víboras. Arrepiéntanse ya, dice, bautícense, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y muy pocos de ellos entendieron el mensaje de Juan. Lo que Juan predicaba y pronosticaba y profetizaba era que ya hermanos, el Mesías ya estaba presente. Que Dios iba a empezar a establecer un reino. Pero la condición de establecer este reino en el corazón de Israel era que hubiese arrepentimiento en ellos. No simplemente seguir ritos y reglas de una religión y costumbres religiosas, sino que necesitaba el Señor un verdadero arrepentimiento en su pueblo, que Juan tampoco lo pudo conseguir fácil. Fueron muchos los seguidores de Juan, pero era cuestionado el ministerio de Juan el Bautista por estos grupos que ya mencionamos. Cuando Jesús aparece en la historia, Jesús aparece en la escena, sabemos perfectamente que Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar a Jesucristo. Juan el Bautista no se atrevía a bautizarlo a él, porque Juan sabía perfectamente quién era el que estaba entrando en el agua para ser bautizado por él. Pero Jesús le dice: cumple tu ministerio, haz lo que tengas que hacer. Y aunque Juan pidió, dice: no, Señor, es al revés, tú deberías de bautizarme. Jesús le dijo: no, tú tienes el privilegio de hacerlo. Y lo hizo. Cuando el Señor sale del agua, hermano, empezó a recorrer lugares. Oiga, qué sorprendente fue todo esto. La mayor parte de los seguidores de Juan se fueron tras de Jesús. Y la mayor parte de la gente que seguía la costumbre y las doctrinas de los saduceos empezaron a salirse de ese grupo y empezaron a seguir a Jesús. Una buena parte de los seguidores de los fariseos, de igual manera, empezaron a dejar esos conceptos religiosos y empezaron a seguir a Jesús. Muchos herodianos también se dieron cuenta qué era el mensaje que Jesús transmitía, qué era lo que Jesús venía a demostrarles, y muchos de ellos también dejaron ese concepto político y siguieron a Jesús. Aquí estamos viendo, hermanos, que de diferentes bandos empezaron a salir y empezaron a seguir. ¿A quién dije? ¿A quién dije? A Jesús. Ahora, hermanos, trajo una tremenda revolución, porque los líderes del fariseísmo, los líderes de los saduceos dijeron: pues, ¿quién será tanto este hombre? ¿Qué poder tiene para que la gente lo siga? Entonces empezaron a ponerle trampas y trampas y trampas para ver en cuál de tantas que ellos hicieron cayera Jesucristo. Pero como es el Hijo de Dios, fue librado de todas las astucias de los religiosos. Alaba su nombre, porque Él está con nosotros en esta mañana. Le da una ofrenda de pan al Rey. Aleluya, gloria a Dios. Empezaron a cuestionarse qué tanto poder tenía ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que la gente iba tras de él, escuchando sus enseñanzas, viendo todo el desarrollo del ministerio de Jesucristo. Llegó el momento, hermanos, en que le fueron a decir a Juan el Bautista, ¿sí se acuerdan, verdad? Oye, Juan, muchos de los que te seguían se fueron ya tras de este hombre llamado Jesús. Y posiblemente a los líderes religiosos decían: ¿sabes qué? Están quedando con poca gente, porque mucha gente se está yendo tras de Jesús. Pero Juan fue sabio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Juan no era del grupo de los hipócritas religiosos de la época de Jesús. Juan sí entendió el mensaje. ¿Y qué dijo Juan? No hay problema, señores, porque es necesario que, hermano, que Él crezca y yo mengue. Mi ministerio es temporal, dice Juan. Yo vine a ser el precursor de este camino. Si la gente me abandona a mí y le sigue a Él, excelente. Eso es lo que yo buscaba. En cambio, los otros bandos no les parecía para nada que la gente estuviera saliéndose de su grupo para seguir a Jesucristo. Esa fue la razón por la cual intentaron muchas veces, hermanos, dañar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como Él no estaba haciendo nada bajo el concepto y el orden humano, sino que Él se estaba guiando bajo el concepto y la orden y la voluntad soberana de su Padre Celestial. Por esa causa, hermanos,
nunca pudieron impedir el crecimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Pueden decirlo conmigo? Ahora hágase la pregunta personal. ¿Cuál sería? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Lo puedo escuchar de usted? Diga, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por qué la gente estaba siguiendo a Jesús? ¿Por qué estos hombres, hermanos religiosos, de verdad, hermanos, cada vez que el Señor se juntaba con la gente, les daba una cátedra, una enseñanza preciosa que sacudía la mente de la gente y sacudía el corazón de la gente, cosa que ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas podían hacer? Esto se cuidaba más ellos y el pueblo estaba totalmente perdido. Vino Jesús y empezó a caminar y a recorrer aldeas, pueblos, lugares desérticos, buscando a la gente y predicando el glorioso evangelio de Jesucristo, hablando acerca del reino de los cielos. La gente se juntaba a escucharlo, aunque algunos en muchas ocasiones solamente iban para ver qué milagro iba a hacer. Algunos en otras ocasiones solamente iban detrás del Señor porque había milagros, porque sin necesidad de trabajar el Señor multiplicaba peces y multiplicaba panes y le daba de comer a todos los hambrientos. Pero muchos también estaban siguiendo a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Y como dije la vez pasada en la iglesia, todos los milagros que Jesucristo hizo en la tierra no fue por gusto, fue el sello auténtico de su vida como mesiánico. Es la señal totalmente, hermano, de que Él era el Mesías enviado al pueblo de Israel. Pero como Israel tenía el corazón tan duro, estaba lleno de incredulidad, no pudo con facilidad entender cuál era el propósito del ministerio de Jesús en la tierra. Lucharon para derrotarlo, intentaron cuestionarlo, le pusieron muchas trampas para ver si él caía en uno, pero jamás lo lograron, porque el Señor fue siempre sabio para dar respuesta y dejar callado a estos grupos totalmente religiosos de su época. Ahora, hermanos amados, entremos al detalle a este pasaje que leí. Dice la palabra del Señor que momentos que antes que el Señor fuese arrestado, pasó algo ahí, hermano. La Biblia dice la entrada triunfal de Cristo, pero dice la Biblia que al siguiente día, escúchelo bien, ¿qué dice el versículo 12? Ese era el problema que estaba trayendo dolor de cabeza a los líderes de religiosos de Israel. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Qué pasó, hermano? Al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué pasó, hermano? No sé qué ocurrió ahí, pero se tenía que cumplir la profecía bíblica. Ellos lo hicieron para poderle dar una bienvenida a Jesús, pero muchos de ellos no sabían. Los que estaban preparándose para la entrada de Cristo nunca sabían que esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que el Mesías de Israel iba a entrar, hermano, montado sobre un pollito. Cuando escucharon que Jesús venía a la fiesta, dice la palabra del Señor que la multitud se amontonó y empezaron a decir: ¡hey, viene Jesús de Nazaret! Y empezaron a cortar, dice, hojas de palmas, y empezaron, hermanos, a poner sus mantos sobre la calle para poder darle la bienvenida a Jesús. Lo que ellos nunca se imaginaron, que días después, en esa misma fiesta, Jesucristo iba a ser traicionado, vendido por un propio apóstol y crucificado por nuestros pecados. Nunca lo sabía eso Israel. Para ellos simplemente era un motivo de alegría, de fiesta, que el Señor iba a entrar. Ahora dice la Biblia que empezaron a prepararse, pero algo ocurrió, hermanos. Miren cómo entró el rey. Gloria a Dios. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. ¿Qué dijeron? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
¿Cómo le aclamaron, hermano? Inmediatamente le pusieron el título de el Rey de Israel. ¿Sí me está escuchando? Dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero dijeron, está entrando el Rey de Israel. Si nosotros escucháramos este grito de la gente, quizás lo aplaudiéramos, hermano. Pero cuando los líderes escucharon esto, ¿creen ustedes que se pusieron contentos? No, hermano. ¿Y saben por qué? Porque dijeron, ¿y dónde saca la gente esa tontería de decir que este es el Rey de Israel? ¿Quién se la inventó? ¿Quién les está diciendo que este hombre es el Rey de Israel? Y posiblemente, hermano, este grito de la gente llegó en el ambiente político, porque ellos sabían que el único rey que el Imperio Romano les había puesto a ellos era Herodes. Y ahora había una controversia grande, enorme, de que estaban diciendo y gritando el pueblo de la multitud, decía que el que estaba entrando era el Rey de Israel. Esta fiesta se convirtió en una confusión terrible. Y mayormente cuando la gente salía con sus hojas de palma y le daban la bienvenida al Rey de Israel, esto se convirtió en caos, hermano. Cuando la gente empezó a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿saben qué hicieron los religiosos? Si ustedes han leído la Biblia, dice que le empezaron a decir al Señor, hey, dile a estos tus seguidores que por favor se callen. Tanta bulla. ¿Verdad que no aceptaron a Jesús que estaba entrando en el corazón de Jerusalén en esa fiesta exactamente donde iba a morir? No lo aceptaban, hermano. Para ellos esta era una revolución que estaba pasando y por eso se enojaron tanto y le dijeron a los seguidores del Señor, a esa multitud que gritaba, que se callaran. Y el Señor es ahí donde dijo una palabra muy preciosa. ¿Saben qué dijo el Señor, hermano? Si estos callan, las piedras hablarían. Las piedras, hermanos, son seres totalmente minerales, materiales sin vida. Y el Señor dice, si estos seguidores míos se callan, no hay problema, no se preocupe. Las piedras me podrían dar a mí la honra. Alaba el nombre del Señor. ¿Quiénes son los que estamos en esta casa de razón? ¿Piedras o seres humanos con entendimiento, con voluntad y emoción? Aleluya. Y por eso usted alaba al Señor. Porque si usted cae, dice el Señor que cosas las piedras podrían hablar para adorarle a Él. Y los dejó callados por completo. Siguió avanzando la entrada del Señor, hermano. Lo que me llama la atención a mí aquí es la manera como el Señor entró. Dice que en cada fiesta el Imperio Romano enviaba una multitud de soldados para cuidar el orden. ¿Sabe por qué? Porque se iba a celebrar la fiesta llamada la fiesta de la Pascua, Pasá, que era el recordatorio anual que el pueblo de Israel realizaba, recordando la salida de la esclavitud de Egipto. Y esa era una celebración enorme. Y para el pueblo romano, esta celebración podría tomar tono político. Y que en esa fiesta podría hacer una revolución en contra del Imperio Romano. Entonces, antes de que se celebra la fiesta de la Pascua, dice que el Imperio Romano enviaba a un grupo enorme de soldados, que en aquel entonces, hermanos, estos hombres se reconocían, gloria al Señor, un grupo de militares totalmente romanos que entraban para cuidar el orden, para que nadie se levantara en contra del Imperio Romano. Esa legión se le llamaba Legión Décima Fretensis. Esa era la legión enviada por el Imperio para cuidar el orden. Pero escuche, cuando estos soldados de esta ocupación, de esta legión, entraban a cuidar el orden de la fiesta, entraban totalmente armados, entraban con caballos especiales, porque ellos tenían que mantener el orden en
en la fiesta por aquello de que si hubiera una revolución en contra del Imperio Romano. Entonces entraban y daban pánico. Los soldados romanos, cuando entraban a cuidar el orden en la fiesta de la Pascua, la gente les daba miedo. Al igual como hoy, cuando usted ve un convoy, me voy a retirar un poquito. Mucha gente le da miedo, le da pánico ver el ejército, ver la policía. Y así pasaba cuando esta legión entraba a cuidar el orden en Jerusalén. La gente quedaba espantada porque iban bien armados, iban bien protegidos y además iban en caballos especiales. Pero cuando entró Jesús, aleluya, todo al revés. ¿Cómo entró, hermano? No entró en un elegante caballo. No entró con una protección en su cuerpo. No entró como un militar. No entró con una espada en la mano para decir, ahora sí me van a ver quién soy, voy a imponer mi reino. No entró con todos los lujos y detalles de un político. Inclusive, hermano, no entraba a Jerusalén como un sumo sacerdote. No entraba a Jerusalén con los honores que se le daba a un sacerdote o con los honores que se le daba a un levita. Para el pueblo Jesús no era nada. No era ni rey, no era ni sacerdote, no era ni levita. Y de hecho, ni siquiera venía del linaje de Leví, él venía del linaje de Judá. Entonces, hermano, ¿por qué la gente se fue atrás de él? ¿Por qué los líderes religiosos se oponían a esa entrada triunfal? Y nunca le quisieron reconocer y darles el honor que él se merece por la humildad y la sencillez del bendito Hijo de Dios. Alaba su nombre. Fue tan humilde, tan sencillo, que su reino no vino para alborotar al Imperio Romano. El reino que él quería establecer es en el corazón de cada individuo, como el reino que hoy él ha establecido en el corazón suyo. Si usted pertenece al Señor, el reino de Dios está en su corazón. Diga un amén, un gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor por él. Ahora no lo vemos como un jerarca, como un líder político, como un líder religioso. No. Él entra de la manera más sencilla, de la manera más humilde. Oiga, y no era ni de él el asnillo. No tenía él ni siquiera un caballo propio. Al contrario, le digo a sus apóstoles, vayan a tal lugar y van a encontrar un pollino. Desátenlo y tráiganlo. Si en caso el dueño salga, díganle, préstanos un ratito. Es que hoy va a meter entrada, y el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, lo quiere montar. El pollino nunca había sido cabalgado por nadie. Jesús lo estrenó. Y entonces, y así fue, hermano. Los apóstoles fueron y encontraron el pollino que el Señor les había dicho. Y cuando estaban desamarrándolo, llega el rey y ¿qué pasa? ¿Por qué se llevan ese pollino? Y dice, préstenos un ratito. Jesús quiere montarlo. Él dice, vaya, que llévese. Hermanos amados, ¿a qué quiero llegar en esta mañana con todo esto? Jesús se monta el pollino y empieza su ingreso, hermanos, hasta la capital del reino y del centro religioso de la fe de los judíos. Por eso Jesús no escogió Galilea, no escogió Nazaret, el lugar donde él había vivido. Buscó la entrada a Jerusalén para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que la ciudad de Sión contemplaría con sus propios ojos la entrada triunfal de su Mesías. ¿Están aquí? Gloria a Dios. Ahora entra el Señor, hermano, sin ropa de rey, sin ropa de sacerdote, sin ropa, con su humilde vestuario. Entra montado sobre el pollino. Pero ahora vean qué pasó, hermano. Cuando la gente vio que el Señor entró, no eran los líderes religiosos, era la gente común, la gente como usted, la gente que sí creía
empezaron a gritar, y hermanos, se juntó una multitud de cientos y de miles de personas que le daban gloria a Dios y que cantaban a Dios y le decían: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Escuchen, hermano, esto ya no pudieron detener los líderes religiosos de aquel entonces. Ya no pudieron hacer nada. Y entonces, hermano, surge la idea entre ellos: oye, no pudimos detenerlo. Ya llevamos más de 3 años de querer impedir que la gente se acerque a él. Y mire, dicen los líderes, hermanos, entre ellos mismos: nadie ha podido hacer nada. Miren, nadie ha podido impedir que la gente le siga. ¿Cuánta gente le está siguiendo ahorita? Quedaron atónitos, quedaron perplejos, porque nunca pudieron impedir que Jesús desarrollara su ministerio. Querían matarlo antes de tiempo, pero Jesucristo no estaba bajo el tiempo del hombre, estaba bajo el tiempo de Dios. Alaba el nombre del Señor. Y ese era el momento, esa era la fiesta en la cual Jesucristo iba a dar su vida por nosotros. Bendiga su nombre y alaba su nombre para siempre, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y Rey de esta iglesia. Aleluya, bendito sea para siempre su santo nombre. Él era de una manera muy sencilla. No era ni de él el burrito, pero entró el Señor y la gente empezó a gritar y a clamar. Entonces, vean, ¿qué dijeron los líderes? El último versículo que estamos leyendo y lo repetimos 2 veces. ¿Qué dicen los líderes ahora, hermano? Dice: pero los fariseos dijeron entre sí. A ver, díganlo fuerte si están conmigo. Ya veis que no conseguís nada. A ver, ¿qué entiende por esta expresión? Ya veis que no conseguís nada. ¿Qué entendieron por esta expresión, hermano? ¿Ya ven? Tanto que han luchado para echar a perder su ministerio. Tanto que han luchado para desacreditarlo, tanto que hemos hecho para que este no agarre fuerza. Y dijeron los líderes: ha sido en vano todo ese esfuerzo. ¿Y saben por qué era en vano, hermano? Por la otra parte del versículo que sigue, que dice: ya veis que no conseguís nada. Mirad, observen, el mundo se va tras de él. Alguien dice: gloria a Dios. El mundo se va tras de él. Ha sido en vano todo lo que hicimos para querer opacar el ministerio de este hombre. Y ahora nuestros ojos ven que toda la multitud se está yendo tras de él. Ahora la pregunta, hermanos, en esta mañana es una pregunta importante: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué la gente sigue a Jesús? ¿Qué miraba la gente en Jesús? Gloria al Señor, hermano. En Jesús, aleluya, irradia la gracia de Dios. En la vida de Jesús, en el rostro de Jesús, en el cuerpo de Jesús, irradia la gracia de Dios. Esa gracia que no se podía ver en ningún líder. Esa gracia que no se podía ver absolutamente ni en los saduceos, ni en los fariseos que eran hipócritas, ni en los herodianos, ni en los escribas que se jactaban porque eran los que transcribían la ley. En ninguno de ellos se hallaba una gracia que emanaba de Jesucristo, porque esa gracia no venía de él como hombre, venía de él como Dios. Esa gracia que traía esperanza, esa gracia que transmitía un mensaje que cambiaba la mente y cambiaba el corazón, esa gracia que se derramaba sanando al enfermo, levantando al cojo, levantando al paralítico, dándole vista al ciego, dándole que el sordo oyera, sanando a todos aquellos quebrantados de espíritu, los que estaban encarcelados,
gracia penetrante en su vida que se transmitía y cambiaba la vida de muchos. Con un mensaje poderoso, no estudió teología a la par de los grandes rabinos de Israel, pero tenía un vasto conocimiento de la palabra que dejaba callado a todos sus enemigos. No, nadie lo coronó como sacerdote o como sumo sacerdote, pero fue el que se acercó más al corazón quebrantado para ayudarlo. Fue el que estuvo atento a la necesidad de la humanidad, el que estuvo ayudando al necesitado, al que no tenía pan le daba de comer, al que estaba enfermo lo sanaba, al que estaba triste, agobiado, lo sacaba de su tristeza y lo ponía en libertad. Este es el poderoso Dios, este es el Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, y a Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Puede levantar una ofrenda de palma a Él si estás presente en esta mañana. Alaba su nombre. Ese mensaje de esperanza que llevaba a la gente humilde, recorría lugares sin importarle el calor del sol, sin importarle, hermano, el ardiente calor que provocaba el sol y la arena de los desiertos. Este hombre que recorría aguantaba hambre y sed con tal de llegar y alcanzar al hombre más oprimido. Hombres, mujeres que fueron engañados por los líderes religiosos, hombres y mujeres que nunca sus causas fue atendido por los sacerdotes ni por el sumo sacerdote. Nadie se preocupaba de ellos. Por eso la Biblia dice que Jesús dio a su pueblo como ovejas esparcidas sin pastor. Y este amante pastor que irradia una esperanza en él, llegó a los corazones de la gente, motivó a muchos, levantó a muchos, causó gozo, su presencia en la vida de muchos. Usted sabe que con solamente tocar el manto del Señor, la gente sanaba. Con un solo toque especial de su mano, recuperaban la vista los ciegos. Con una sola orden que él daba, levantaba al paralítico. Esa fue la enseñanza que motivó a muchos a seguir a Jesús. Los fariseos y saduceos siempre fueron piedras de tropiezo en el ministerio de Jesús. Por eso cuando supieron que en esa fiesta Jesús iba a entrar, empezaron a clamar y decirle: Él es nuestro rey, Él es el que viene, el que es enviado por Dios, Él es el Mesías. Y esto no les cayó para nada bien los judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque esa misma semana empezaron a clamar de qué manera lo iban a matar. ¿Sí me está escuchando? Esa semana de la entrada triunfal dijeron: ya basta, ya. Con esto ya nos rendimos, ya nos dimos por vencidos. Nadie ha sido capaz de detener su ministerio. Entonces dijeron: tenemos que hacer algo. Y un hombre aficionado por el dinero, reconociendo que también Jesús no era el Mesías que él esperaba, que venía a derrotar a todos los poderes políticos de aquel entonces. Entonces la Biblia dice, hermano, que Judas entró al corazón del diablo, el diablo entró en el corazón de Judas. Y cuando Satanás entró en el corazón de Judas, Judas va y traiciona a su maestro con los líderes religiosos. ¿A quién se lo vendió, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Alguien de se acuerda a quién se lo vendió? ¿Dónde fue Judas a recibir el dinero para que le pagaran el precio de su traición? En el templo. ¿Están aquí? El sumo sacerdote Caifás de aquel entonces y el grupo de sacerdotes que ya estaban odiando a Jesús hasta la muerte, dijeron: tú dinos cuánto vale el precio de tu traición y nosotros te lo pagamos. Dice: tenme 30 piezas de plata. Y fueron y sacaron del arca del templo, sacaron el dinero y le empezaron a contar a Judas: esto, aquí está el dinero, ¿cuándo nos lo entregas? Judas dice: nada más denme un tiempecito, porque este sube a orar y es posible que mejor tomarlo en la noche, porque si ustedes lo agarran aquí en plena fiesta, la gente se va a venir en contra de ustedes y no saben qué va a pasar. Mejor busquemos un lugar secreto, yo les aviso. Y cuando la última noche de la última cena que el Señor tuvo con ellos,
Y había pasado esta fiesta, hermano, donde la gente aclamó que Él era que venía en nombre del Señor y que Él era el Rey de Israel. Entonces planearon bien. La última noche Jesús comió con sus apóstoles y le dio de comer a Judas. Y cuando Él dijo, esta noche alguien me va a traicionar, todos los apóstoles, los 12 que estaban con Él, dijo, ¿cómo está ese asunto? Y todos empezaron a preguntarle al Señor, ¿seré yo Señor? ¿El otro igual? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Pero había alguien que había dicho antes, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás te voy a dejar. Si es posible, yo muero en tu lugar. Usted ya sabe de quién habla, el apóstol Pedro. Pero había uno que estaba ya planificando la muerte de nuestro Señor Jesucristo juntamente con los líderes. Lo que él nunca sabía, hermano, era que la muerte del Señor, la traición de él, escúchelo, estaba acorde al calendario de Dios. Eso nunca se imaginó Judas. Él sabía que iba a ganar un buen dinero al traicionarlo, pero lo que nunca se dio cuenta, que ya estaba en el calendario del Señor, que en esa fiesta de la Pascua de los judíos, Jesucristo iba a ser entregado para morir vilmente en una cruz para salvarte a ti y a mí. Levante una ofrenda de palmas al Señor. Diga, amén, gloria a Dios. Esa es la razón, hermano, de acuerdo a las Escrituras, no murió el Señor por gusto. No murió ni siquiera por el deseo de Judas. El Señor murió en esa fiesta de la Pascua porque el tiempo de Dios ya estaba exactamente, hermano, qué cosa medida para que en esa fiesta Jesús muriera vergonzosamente en una cruz por nosotros. Cuando ya fue hecha la traición, nada más esperaron el tiempo. Y cuando Judas sabía que Jesús había dicho que terminando de comer se iba al huerto de Getsemaní a orar, Judas dijo, ese es el momento. Y el Señor entendió, Él lo sabe todo, a Él no se le puede ocultar absolutamente nada. ¿Alguien dice amén? El Señor conoce tu pensamiento y conoce tu corazón. Conoce también el Señor el pensamiento, el corazón de la gente que gritó, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Jesús es el Rey. Él sabía también que el corazón de las personas después iba a voltearse en contra de Él. Pero vean qué pasó. Jesús le dice a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo. Como Judas no entendió que el Señor ya lo sabía, ¿por qué no reflexionó Judas y dijo, ¿cómo es que lo sabe? Si yo en secreto hice toda la trama de su muerte o de su entrega, de su traición. Pero Jesús le dice a Judas, lo que tengas que hacer ya hazlo. Y en ese momento Judas dejó la noche de la cena y se fue a decirle a los sacerdotes, hoy prepárense, va a subir a Getsemaní a orar y allá lo voy a entregar. Escúcheme eso, hermano. Judas no estuvo en la celebración de la Santa Cena, se salió antes. Estuvo en la cena de la Pascua, pero no estuvo en el acto de la Santa Cena. Después de que Judas se había ido, el Señor partió el pan y partió la copa. ¿Por qué, hermano? Porque el traidor no podía entrar en el nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo, que es el pacto de la gracia. Alguien levante una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana y le da gloria a Dios. Terminamos diciendo, ¿por qué seguía la gente a Jesús? Ya lo dijimos, hermano. Siguieron a Jesús porque Él emanaba y radiaba la gracia de Dios. Siguieron a Jesús porque en Él había esperanza de vida, porque en Él había esperanza de resurrección. Si ustedes leyeron el pasaje, hermanos, conmigo, dice que cuando Él entró, la gente empezó a decir, ¿qué cosa comentaba? Ya vino aquel, va a entrar hoy, el que resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? Que él tenía más de 3 días de haber sido depositado su cuerpo en la tumba. Cuando el Señor sube y le pregunta a Marta, ¿dónde pusieron a tu hermano? Vamos a verlo. Marta dice, ya
estaba enfermo, quizás hubiera sanado. Y el Señor le dice a Marta: Marta, ¿hasta cuándo vas a tener que entender? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y Jesús le dijo: llévame. Y fueron donde estaba el sepulcro. Llegó María y de la misma manera trató al maestro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella dice: sí, Señor, lo creo. Pero en el tiempo postrero, el Señor dice: lo vas a ver con tus ojos hoy. La resurrección de Lázaro fue momento antes de que hubiera, hermano, la entrada triunfal. Por eso la gente se divulgó tanta la fama de Jesús que tuvo poder para resucitar a Lázaro después de 3 días de estar en el sepulcro. Esa fama la gente, hermano, lo decía, lo mencionaba: queremos ver a aquel que resucitó a Lázaro, porque en él hay esperanza de vida, porque en él hay esperanza de resurrección. Dejemos a un lado en esta mañana a todo este grupo que ya mencionamos. Olvidémonos de los herodianos, olvidémonos de los saduceos, olvidémonos de los fariseos, olvidémonos de todo este grupo religioso en la época de Jesús. Yo quiero llegar a tu corazón en esta mañana, iglesia. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Cuál es la causa? ¿Qué te motivó seguir a Jesucristo? ¿No eras también tú de este montón? ¿No fuiste también tú de este grupo que acosaba al Señor, que dañaba el ministerio del Señor, que hablaba mal de Jesús? ¿No en alguna ocasión también fuiste tú estorbo del avance del Evangelio de Jesucristo? ¿No también fuiste tú el que odiaba este Evangelio? ¿No también tú eres parte de la multitud que buscó la manera de cómo odiar a los que estaban siguiendo a Jesús? Escúcheme, Jesús dijo que estos fariseos eran piedra de tropiezo para otros. Ni entraban ellos al reino, ni dejaban entrar a otros. Posiblemente en alguna ocasión usted y yo fuimos así. Odiamos tanto a aquel que siguió a Jesucristo y fuimos piedra de tropiezo para muchos, porque los criticamos, porque hablamos mal de ellos, porque los injuriamos, porque nos burlamos de los que estaban siguiendo a Jesucristo. Sin que tú fueras parte de los saduceos y de los fariseos, posiblemente hiciste lo mismo para impedir que el Evangelio de Dios entrara a su casa. Mas de algún corazón hay aquí que dice: sí es cierto, pastor, yo fui uno de los que prohibía que llegaran a evangelizar. Yo los corría. Alguien puede decir amén aquí que el Señor lo ha cambiado. Yo los corría, yo los odiaba a esos evangelólogos, ¿verdad? No los quería para nada en la casa. Yo era uno de los que fui piedra de tropiezo porque no permitía que mi familia escuchara el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora lo sigues. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora lo sigues. Cuando fuiste a alguien que quiso entorpecer el avance del Evangelio, algo tuvo que ocurrir en tu vida. Algo tuvo que pasar por tu mente para que ahora ya no fueses un estorbo, sino que fueses un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Puede darle alabanza al Señor en esta mañana. Si alguien oyó el Evangelio de Jesucristo, es porque no había entendido cuál era el mensaje de la salvación que traía el Señor. Si alguien le daba la espalda a alguien que lo evangelizó, lo hacías por incredulidad. Lo hacías porque decía: es que yo tengo mi religión, mis padres me enseñaron esa religión y yo no puedo traicionar a mis padres. ¿Pero qué pasó hoy? ¿Traicionaste a tus padres? ¿Traicionaste tu religión? ¡No! Simplemente que la gracia de Dios te alcanzó, te abrió tu entendimiento y ahora eres libre por la gracia y por la sangre de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual nosotros también seguimos a Jesucristo. Si alguien fue sanado por el poder de Jesucristo, le sigue con todo su corazón. Si alguien fue limpiado de poderes espirituales de maldad, ahora alaba al Señor, glorifica a Dios y le sirve a Dios como aquella mujer endemoniada que fue reprendida de ellos los demonios y quedó sana y llegó a untar los pies de Jesucristo.
Su corazón estaba lleno de gratitud. Iglesia amada, en esta mañana ya voy a terminar. Solamente quiero decirte, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es la razón tuya en esta mañana? ¿Por qué estás aquí? Esto no es una pérdida de tiempo. Es el mejor tiempo que has aprovechado para estar en la casa del Señor. Porque si estás consciente, estás seguro, ¿por qué sigues a Jesús? Nadie te va a estorbar esa relación que has iniciado con Él. El diablo mismo se va a levantar. Tu propia familia religiosa te va a odiar por la decisión que tomaste. Pero tú sigue adelante porque encontraste en Cristo Jesús la gracia divina, la esperanza segura de vida, de resurrección y de perdón de pecados. Y si en el Señor Jesucristo encontraste liberación, porque el Señor te sanó, el Señor te restauró tu familia, restauró tu matrimonio, restauró tu hogar, restauró todo lo que habías perdido. Bendito sea el nombre del Señor. También eres portador de la gracia de Dios. Una cosa te pido en esta mañana: deja a un lado todos aquellos pretextos que te impiden seguir a Jesucristo. Una vez has tomado tu mano en el arado, no voltees para atrás, porque nadie que habiendo tomado el arado y voltea atrás, dice Jesús, es digno de entrar en el reino de Dios. Una vez que has puesto tu mano en el arado, mira hacia adelante, mira a Jesucristo, porque de Él emana la gracia de Dios. Por su gracia eres salvo, por su gracia eres perdonado, por su gracia Él te restauró, por su bendita y divina gracia hoy gozas de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no agradarle a Él? ¿Por qué no buscarle? ¿Por qué no seguirle? ¿Por qué no amarle? ¿Por qué no servirle? Si Él dio todo por nosotros. Si aquella multitud simplemente por emoción gritaron: Hosana el que viene en el nombre del Señor, y gritaron que Jesús era el Rey, pero después le dieron la espalda. Yo no quiero que caigas en ese mismo error. ¿Me estás escuchando, iglesia? Si hoy viniste a alabar a Dios, alábale con tu corazón. No te muevas por tus emociones, porque tus emociones te pueden engañar. Muévete por el poder del Espíritu Santo que ha hecho cambio en tu corazón. Alaba a tu Dios con entusiasmo, con amor, con pasión, reconociendo lo que Dios un día hizo por ti. De dónde te sacó, cómo te levantó, cómo restauró tu vida, cómo echó afuera todos esos vicios que estaban obstruyendo tu búsqueda de Dios. Hoy eres libre por la gracia de Jesucristo. Ese mensaje de esperanza, amén, se manifestó en la cruz del Calvario. Cuando pasó el Señor todo ese proceso, lo agarraron. Judas fue y lo traicionó con un beso. Los soldados romanos, no fueron los judíos, fueron los romanos que arrestaron al Señor. Lo agarraron como un vil delincuente. Y en el camino venían burlándose de Él. ¿Qué creen ustedes que decían los líderes religiosos, los opositores? Dice: bravo, hasta que lo logramos. Por fin lo vamos a vencer. Ya está en nuestras manos, ni nosotros lo vamos a tocar. Que se encarguen los romanos de ejecutarlo, pero nosotros pidamos que cosa, que este hombre es reo de muerte. Y cuando Pilato lo quiso soltar, dijo: no encuentro ni un delito en este hombre, es santo, es justo, mejor lo voy a soltar. ¿Qué dijo el pueblo, hermano? El mismo pueblo que había gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cambió la historia. ¿Por qué? Porque eran pillados nada más por sus emociones. Habían visto el poder de Dios, habían visto en ellos la esperanza de vida, pero en ese momento el grito cambió en: crucifícale, 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 es digno de muerte. Y el Señor no dijo ni una palabra, porque Él sabía que el tiempo de Dios había llegado. Al día siguiente lo juzgaron. Fue horas para que saliera la sentencia. No sé si alguien ha caído en las manos judiciales. Usted sabe los procesos judiciales que se llevan. Por lo menos te dan 72 horas antes que qué cosa te declaren ya detenido legalmente. Le buscan los recursos y puedes salir en esos 72 horas. Si pasaron las 72 horas y no pudiste comprobar tu inocencia inmediata, entonces te vas al penal y ahí te declaran qué cosa, que ya eres detenido legalmente.
No te han dado todavía tu sentencia, pero ya estás detenido mientras que el proceso se alarga. A veces tarda más el proceso que la decisión del juez de dar la sentencia. El proceso puede seguir su curso. Hay gente que tiene 10 años de estar en la cárcel y todavía no le han dado, ¿qué cosa, hermano? Una sentencia judicial. Si llegas a la cárcel y te declaras culpable y dices, sí, soy el culpable, entonces inmediatamente viene tu sentencia. Pero hay gente que está en la cárcel y dice, yo no soy culpable. Continúa entonces que la investigación hasta que sepamos si eres culpable o no. Y hasta ahí viene la sentencia. Hermano, Jesucristo fue cuestión de orar, y ya que se vaya. ¿Se dan cuenta de la injusticia que se cometió? En cuestión de horas se juzgó, en cuestión de horas salió la sentencia. Pilato quiso defenderlo. Dice, yo no quiero manchar mi mano porque este hombre es inocente. Pero la gente dice, no, este digno de muerte, crucifíquenlo, denle la muerte más vergonzosa, el castigo, la sentencia más terrible de un malhechor. Por eso Pilato se lavó la mano. Señor, yo soy limpio, inocente de esta sangre. Ustedes son culpables. ¿Y qué dijo el pueblo? No importa. Somos capaces de decir que la sangre de ese inocente no caiga sobre ti, o perdón, la sangre de este hombre no caiga sobre ti, sino que caiga sobre nosotros y caiga sobre nuestros hijos. Y esa es la maldición que Israel cometió. Pero usted, hermano, gloria a Dios, ya no está bajo esa maldición porque ha sido libre por la sangre de Jesucristo. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida, y vida absoluta, vida y esperanza eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué le sigues al Señor? Ponte de pie en esta mañana. Si tienes algo que agradecerle a Dios, corre al altar del Señor y dile, gracias te doy, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Si alguien en esta mañana entendió esta enseñanza, ¿por qué seguimos a Jesucristo? Venga hoy al altar del Señor y dele gracias a Él por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Así como el Señor un día entró triunfalmente en Jerusalén, Jesucristo hoy ha entrado triunfalmente en su corazón. Por eso alábale, adórale, exáltale en esta mañana. Habrá hermanos que vinieron con un corazón dispuesto para decirle, Señor, te doy gracias por todo lo que hiciste por mí. ¿Alguien lo va a hacer? Alguien lo va a hacer en esta mañana. Gloria a Dios por lo que lo están haciendo. Venga y dele gracias al Señor. Yo no sé qué fue lo que usted recibió de parte del Señor, pero lo que sí sé en esta mañana es que Dios es grande y maravilloso. Ha sido enormemente grande para con cada uno de nosotros, y el Señor en esta mañana va a recibir su alabanza y su adoración. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más está agradecido con Dios? ¿Alguien más en esta mañana vino a darle gracias a Dios? Gloria al Señor. A ver, los líderes, diáconos, ¿están ahí? Porque ustedes no están aquí por una cosa, están como siervos del Señor. Vengan y ministren la vida de las personas que están en el altar, dándole gracias a Dios porque entendieron de qué manera el Señor los llamó. Vengan al altar del Señor y démosle la gloria a Dios. Levante su voz de agradecimiento, su oración de agradecimiento, su oración en esta mañana de gratitud por todo lo que Jesús pasó por usted. Lo que el Señor hizo con usted fue tan especial, que derramó su sangre inocente para darnos vida y vida en abundancia. Alaba su nombre, regocíjate en su presencia, alábale no con tus emociones, sino con el poder del Espíritu. Y dile al Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Posiblemente, Señor, yo también fui como los herodianos. Yo también fui como los saduceos. Yo también fui religioso como los fariseos. No entendía con claridad el mensaje que tú me estabas dando. Te odiaba. Odié tu evangelio. Me burlé de los que predicaban tu palabra. Pero hoy, Señor, levanta tus manos ahí donde estás. Dile, gracias por todo lo que has hecho por mí. Ahora ya he entendido que viniste a esta tierra, visitaste a la humanidad con un propósito especial de traerles palabra de esperanza, derramar sobre ellos la gracia divina, que la cual, Señor, hoy me cubre para la gloria de tu santo nombre. Señor bendito, yo te seguiré.
No importa lo que pase, no importa lo que venga, venga lo que venga, yo te amaré, yo te serviré, Señor, con todo mi corazón. El proceso tuyo fue mucho más difícil que lo que yo estoy pasando. Pero en esta mañana, mi Dios amado, con todo mi corazón, te digo que te amo y te adoro. Te entrego mi vida. Perdóname, Señor, si te he fallado. Limpia mi corazón y limpia mi mente. Transforma mi ser. Cámbiame cada día, Señor bendito. Yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Yo quiero que tú obres y trabajes en mi corazón. Señor bendito, yo quiero serte fiel hasta la muerte, fiel hasta el día en que tú vengas. Ayúdame a mantenerme firme, Señor. Que no te busque simplemente motivado por mis emociones, sino que yo te busque de corazón. Que de verdad entienda el propósito de tu enseñanza y tu mensaje de salvación que ha llegado a mi vida. ¿Tienes gratitud al Señor? Levanta tus manos y dile gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Si el Señor transformó tu vida, dale gracias en esta mañana. Si hizo un milagro en tu vida, dale gracias en esta mañana. Si te restauró y te rescató de donde estabas, dele gracias a Dios en esta mañana. Si Él te sacó del pozo profundo, dele gracias en esta mañana. Y dile, Señor, yo no quiero caer. Yo no quiero ser, Padre bendito, como aquella multitud que por un momento glorificó tu nombre y que por semanas, por días, Señor, se volteó en contra tuya, gritando que te crucificaran. Yo, Padre Santo, te ruego en esta mañana que me ayudes a fortalecer más mi fe, a crecer más en ti, Señor. Yo quiero dedicarte mi vida, yo quiero dedicarte mi ser. Toma el control de mi vida. Sáname, Señor, de esta enfermedad. Levántame para tu gloria, porque si tú restauras mi salud, Señor, yo te serviré con todo mi corazón. Aquí estoy, Padre Santo, haciendo una promesa de fidelidad, una promesa convencido y convencida de que yo te seguiré, pase lo que pase, venga lo que venga mi vida. Yo quiero permanecer fiel en tus caminos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu obra. Gracias por el milagro. Gracias por la salvación inmerecida que nos has dado. Gracias por todo. Gracias por sufrir la carga de nuestros pecados. Gracias por pagar la paz que ahora tenemos en nuestro corazón. Gracias por pagar ese precio de mis deudas, Señor. Por eso soy salvo, soy libre eternamente por la gracia y el poder de Jesucristo. La gloria sea para ti, mi Dios amado, hoy y para siempre. Te ofrezco mi vida, te ofrezco todo mi ser, y aquí estoy agradecido contigo y seguiré adelante confiando y esperando siempre en tus promesas, Señor. Muchas gracias, gracias por todo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Levante una ofrenda de palma fuerte al que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Venga esa ofrenda de palma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.